Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Vamos a ver qué pasa en otros puntos del país. En Concepción la máxima con lluvia, 13 grados. En Arica 20 la máxima, en Copiapó 21 y en Coyhaique 8 grados. Bueno, esas son algunas de las... Punta Arenas 7 la máxima solamente. Bueno, ya estamos listos y dispuestos para comenzar el primer café de hoy, que lo vamos a compartir con Gutenberg Martínez, consejero nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Buen día. Buenos días. Estamos con Luis Mayol, que es vicepresidente de Renovación Nacional. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Estamos con don Jorge Arrate, que es nuestra visita, así como de vez en cuando viene él, porque él es una estrella que viaja, que vuelve, en fin. ¿Cómo está, Jorge Arrate? Yo vengo siempre que me invitan, ¿eh? Ah, ya. Buenas tardes. Sin quejarse. Es que me tampoco. ¿no? Sí. Claro. También nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Cada día, dice la Universidad Alberto Hurtado, sabemos más y entendemos menos. Mejor dicho, lo dice Albert Einstein eso. Con el espíritu de aproximarse al entendimiento. Es que los futuros investigadores de la Universidad Alberto Hurtado conversarán hoy con el doctor en Ciencias Exactas y miembro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, doctor José Moreno, en este ciclo de encuentros con científicos organizado por la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Oiga, la frase de Einstein, que actual, ¿eh? Sí. Cada día sabemos más y entendemos menos. A mí lo que me gusta, quiero decirlo, porque escuchando la radio el otro día, oí un aviso, porque sí, es un aviso de la Universidad Alberto Hurtado. Qué buena propaganda la de la Universidad Alberto Hurtado. Sí, porque siempre hay un mensaje. Siempre hay un contenido, claro, en lo que... Pero bueno, es verdad todavía que cada vez sabemos más y entendemos menos. ¿Cómo entienden ustedes la noticia del momento, que es la renuncia de José Antonio Kast a la UDI? A ver, el señor Luis Mayol, que es de RN, son como primos. Oye, yo no sé acaso en este momento sabemos más, pero sí entendemos cada vez menos. Todo lo que está pasando en el país, hay cada día más enredo, no solamente en la UDI, esto de Kast, sino que prácticamente todos los partidos políticos. Hay renuncias reiteradas, ¿ya? Hay un desencanto muchas veces, yo creo, con la forma como se están dirigiendo los partidos y los movimientos políticos. Uh-huh. Yo creo que lo de Kast, no he leído la carta, pero tengo entendido que es precisamente hay un disgusto de él respecto a la forma como se ha conducido el partido y los pocos espacios que se le han abierto a la gente joven para producir una renovación. Y un poco yo creo que la misma motivación que han tenido justificación los otros que han renunciado, como Pepe Out, al PPD, uh-huh, a Zafirio también, tengo que entendido que dijo algo parecido. Eso, falta de espacios. Claro, dice José Antonio Kast en la carta, en un párrafo: cuando le negué a Hernán Larraín mi apoyo para que siguiera a la cabeza de la UDI, tenía la esperanza de que él y todos comprendieran que era una opinión política fundada en la convicción del comienzo de un nuevo ciclo y que por tanto no se trataba de un ataque personal, porque creo que él es una gran persona. Esperaba que entendieran que es la UDI la que necesita una renovación que pasa por cerrar esta etapa para dar paso a un nuevo ciclo como partido que pretende influir en el futuro del país. Tenía esperanza en los jóvenes, bueno, en fin, esa es en definitiva la razón, la queja. Pero ¿cuánto afecta esto al Chile Vamos, Luis Mayol? No, yo creo que no le afecta mucho, porque, como te digo, Chile Vamos está conformado por 4 partidos políticos. Este es una persona que tampoco se incorporó mucho tampoco al movimiento. A ver, ¿cómo es? José Antonio Kast, no. ¿Al Chile Vamos? No, si es Felipe Kast el que está metido, sí, el presidente de bueno, Bópoli. Pero la UDI hace parte del Chile Vamos. Sí, pero la UDI tiene ahí representando a su partido fundamentalmente a Hernán Larraín y al secretario general, el señor Ramírez, ¿ya? Unos tantos de los parlamentarios que tiene. Pero como te digo, mira, yo creo que aquí se está produciendo, como hay un desencanto de la ciudadanía en general y una muy mala opinión respecto a los partidos políticos,
hay gente que no se siente atraída a participar es un problema que tenemos que resolver entre todos. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que está... Yo creo, sí, Jorge Arrate. Yo coincido con Luis, con el contexto que pone Luis a esta renuncia. Tampoco he leído la carta, pero yo creo que estamos en un momento que el sistema político tiene las defensas bajas. Muy bajas. Y como tiene las defensas bajas, las enfermedades se manifiestan con mayor fuerza. Y a veces cuestiones como la que me parece que está planteando Kast, que debieran resolverse en un cierto tiempo dentro de la organización política, se resuelven por la vía de un quiebre, de una escisión. Tengo la impresión que algo similar es lo que puede haber ocurrido con Zafirio o con Aut, y en el caso de la izquierda autónoma, esta formación que tiene como parlamentario a Gabriel Boric, que también nos ha presentado con una división que el propio Gabriel anoche en la televisión señala que es algo que pudo haberse evitado. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el sistema está afectado en su estructura misma. Hay un momento de recomposición, no sabemos, no sé yo cuánto va a durar ni qué alcance va a tener, pero así es. Ahora, por ejemplo, en otro párrafo, Kast dice: dejamos de transmitir las ideas que defendíamos y el por qué las defendíamos, e incluso empezamos a transarlas a cambio de popularidad. Dejamos, en fin, todo lo que inspiró y dio tanta fuerza al origen de la UDI. Es una frase muy fuerte, muy crítica. Ahora, a ver, Gustavo Martínez. Yo creo más en la lógica que estamos hablando de temas de contexto. Es decir, es obvio que hay una crítica y una desafección respecto a la política, y que por lo tanto, aún a los que están activos en la política, más de alguno tiene crisis personales fuertes, digamos. Hoy día cuesta militar, cuesta ponerse, inclusive hay una dificultad para ponerse de acuerdo. Es decir, yo leo las dos tónicas que se dan en esto de la izquierda autónoma y no alcanzo a entender el nivel de diferenciación que hace que un movimiento nuevo, que sobre todo cuando es nuevo parte con más ideales, con mayor voluntad unitaria, con sumar fuerza, etcétera, se divide tan rápidamente, tan radicalmente, o sea, de forma tan clara por las distintas partes. Entonces yo diría que cuesta militar. No se valora debidamente lo que significa la organización. La organización política, la necesidad de hacer política comunitariamente en conjunto con otros, y que las salidas individuales, y digo individuales porque no son personales, las salidas individuales no le hacen bien tampoco a la política. Los partidos son asociaciones voluntarias y por lo tanto enteramente legítimo las opciones de este tipo que se adopten. El cambio del sistema electoral, además, como abrió algún margen de proporcionalidad, no es propiamente proporcional, pero abre algún margen de proporcionalidad, también genera la expectativa, a más de alguno, de pensar que eso le permite actuar en términos individuales. Ahora, yo sí participo de que hay un problema de participación y de democracia efectiva en los partidos. Y por eso algunos sustentamos lo que desgraciadamente no se logró en la tramitación de la última modificación a la ley de partidos políticos, que estos tuvieran una cláusula que hiciera obligatorio la práctica democrática a su interior. Porque necesitamos que los partidos encaucen las opiniones de la gente. Y desde ese punto de vista es muy importante que cualquier militante sienta que la ley lo protege para los efectos de que su militancia en el partido le asegure que las decisiones dentro del mismo sean democráticas. Si ese es el alegato de Kast, yo lo entiendo en cuanto a que cuando se presentó esa moción en el trámite legislativo de la ley de partido, la UDI junto a otros votó en contra de establecer ese principio democrático como una obligación legal.
creo que eso es algo que queda pendiente, ya sea a la nueva constitución o a las discusiones que tendrán que seguir viniendo sobre la materia. Ahora, lo que queda claro es que siempre hay una lucha de poder detrás de todo esto, pero no queda tan claro a veces el poder para qué. ¿Qué es lo que defiende José Antonio Kast, por ejemplo, en su queja? Cecilia, yo creo que también, aparte de la desafección que aquí estamos todos de acuerdo que existe respecto a la política y los partidos políticos, que hace un año que lo venimos diciendo. Yo creo que en la sociedad en general, en la ciudadanía, no quiere adquirir compromisos con grupos. Fíjate que pongo siempre como ejemplo Colo-Colo, el equipo, el club que tiene más simpatizantes y tiene 600 socios con las cuotas al día. Porque la gente no quiere compromisos, porque el pertenecer a una institución significa ciertas obligaciones, someterse a ciertas cosas, digamos. Y hoy día los partidos no tienen ese atractivo y la ciudadanía... Yo creo que va a ser re difícil el reempadronamiento de los partidos. Va a ser súper complicado. Los partidos tienen que reempadronarse, los partidos grandes, y reunir alrededor de 17.000 firmas. No les va a ser fácil. La gente dice, mira, yo participo con 17.000. 17.000. Ahora, a los partidos que ya existen, la ley les da muchas facilidades que no les da. Fíjate que... por ejemplo, pueden que la refichar en sus eventos. No, pero la reinscripción tiene que ser ante notario. Sí, pero va un notario al evento. Sí, pero la primera inscripción, cuando tú te inscribes por primero en un partido, no es ante notario. No, por eso... ¿La primera inscripción? No. Tienes que tener el dedo, tienes que tener 2 personas, digamos, que te patrocinen. La primera ficha. ¿Pero eso es para un partido nuevo o para no, pues no es ante notario. Basta con que tenga el dedo. ¿Para un nuevo partido? O No. Cuando una persona se inscribe por primera vez en un partido político. Que ya existe. Tú te quieres inscribir en la Democracia Cristiana, en PPD o Renovación Nacional, por primera vez, no es necesario. Pero el reempadronamiento es ante notario. Ahora, yo siempre pensé, a propósito de modificaciones que no quedaron en la ley, que hay una irregularidad en esto de la inscripción, que es una inscripción eterna. Yo me encuentro hasta hoy con mucha gente, por ejemplo, que firmó para inscribir el PPD en 1987, no existe. 88. ¿Pero por qué eterna? Puede renunciar, digamos, ¿no? Puede renunciar, pero la gente no va al servicio electoral a renunciar, y el partido sigue, digamos, beneficiándose de esa inscripción. Entonces, yo creo que las inscripciones en partidos debieran tener un tiempo límite, después del cual la persona tiene que renovar su pertenencia. Pero fíjate, yo viví esa experiencia, Jorge. Nosotros en la DC, en un tiempo cuando estaba yo a cargo, establecimos una norma que el militante que no participaba en 3 elecciones internas seguidas, se le borraba los registros. Porque se decía, bueno, si no participa en las elecciones, ¿en qué participa? Claro. Y 3 seguidas. Y admitiendo excusas por escrito. Y se eliminó X gente. Bueno, en la siguiente elección, la cantidad de protestas que teníamos era porque llegaba el viejo militante que decía, yo soy fundador de la Falange, he militado siempre, nunca le he pedido nada al partido, y cuando vengo ahora a votar no me dejan votar, y se armaron unas trifulcas en que la gente que estaba en la cola solidarizaba con este antiguo militante, que efectivamente era antiguo, que efectivamente era democristiano, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos, sobre todo yo diría partido histórico, en el cual la militancia tiene un sentido de compromiso muy vital. Sí, claro. ¿Por qué también exigirle a un militante que tenía que estar ratificando su compromiso periódicamente? Yo creo que... Pero 10 años, por ejemplo, es un plazo razonable, Gutenberg. Yo no creo mucho en eso. Creo sí en la necesidad de cautelar que los partidos sean democráticos para que la gente pueda dar sus peleas internamente, porque el individualismo en este país es demasiado grande, y el individualismo no le hace bien a nadie, ¿no? Bueno, es la noticia que estamos comentando, entonces, la renuncia a la UDI de José Antonio Kast, con esta larga carta que él ha dado a conocer, donde dice que esto no es una indignación del momento ni nada menos, sino que es fruto de una larga reflexión,
que se queja de que existía el acuerdo de convocar a un Congreso General en mayo de este año donde se discutiría la conveniencia de renovar la actual directiva y eso no se hizo, que también dicen otras partes, en el tiempo que llevo militando en la UDI he tratado de desempeñarme, es así como no podía permanecer indiferente cuando sentí que la UDI a la que yo entré comenzó a alejarse de su proyecto fundador, de su base fundamental. ¿Ustedes lo sienten así, que la UDI se haya alejado desde fuera, observando? Luis Mayor, que los ve más de cerca, ¿no? No, yo creo que lo que pasa es que van evolucionando las teorías, las aproximaciones a la realidad. O sea, la UDI de hace 25, 30 años atrás vivía en otro contexto, en otras circunstancias que las de ahora, entonces tiene que ir cambiando, evolucionando. Dice que lentamente el partido se comenzó a alejarse, como decíamos, de su base fundamental, se transformó en algo muy distinto, dominada por un afán de ser el partido más grande a cualquier costo, y ese costo lo hemos pagado. Dejamos de hacer aquello para lo que éramos buenos y que fue lo que nos hizo grandes. Dejamos de formar a nuestra gente, dejamos de formar a parte de la gente además. Dejamos de destinar tiempo a preparar candidatos que entendieran de qué se trataba pertenecer a la UDI. ¿Es como una reivindicación a los principios más duros de la UDI? Yo creo que yo participo de que en el país, y quiero colocar esto, ese planteo en esta carta, en ese contexto, tiene un cierto entre reclamo de diversidad y necesidad de expresar su diversidad. Nosotros nos acostumbramos durante décadas, por lo que era el sistema electoral y porque veníamos saliendo de la dictadura y los desafíos que eso implicaba, a intentar ponernos de acuerdo en torno a dos grandes bloques que sacrificaban parte de su diversidad por lograr esa mejor unidad. Y creo que es evidente que la sociedad moderna es una sociedad en la cual el agrupar a la gente es más dificultoso, tanto por el individualismo como a su vez porque legítimamente existen más diferencias que quieren expresarse. Entonces, en la derecha tú tienes liberales, tienes conservadores, tienes nacionalistas, tienes liberales conservadores o neocom, como le llaman a otros, tienes gente que cree en una renovación más bien de tipo generacional. Hay gente también con vocación populista, el populismo se da, digamos, en todos los sectores, y yo creo que también lo que puede estar implícito ahí es un reclamo a esa diversidad. Ahora, yo creo que la sociedad requiere eso y le hace bien a Chile que cada uno plantee lo que son sus posiciones. Podría entenderse, en conclusión, pero él tendrá que explicarlo, que él está en una tónica más conservadora. Sí, o sea, reivindicando es más legítimo que cada uno tenga sus opiniones. La UDI que al alero de la época de Pinochet. Luis Mayor. No, yo creo que más bien son principios que ha mantenido la UDI muy fuertes, digamos, respecto de ciertas cosas. ¿Cómo cuál? Políticas, del Estado subsidiario, de la economía social de mercado y otras cosas más, y que a lo mejor cree que se han ido abandonando, qué sé yo, la defensa con la fuerza que él cree que debería tener. Pero yo creo que más bien va por otro lado, va todo esto por un tema de espacios que no se le abrieron, digamos, dentro del partido. Él incluso manifestó en alguna oportunidad que quería ser candidato presidencial. Sí. Entonces yo creo que se le cerraron las puertas. Mis amigos de la UDI no son muy buenos para abrir puertas, así que eso hay que conocerlo. No, y ustedes están colocando a Piñera por sobre todo. Al micrófono. No vengamos aquí a... Sí, hablemos un poquito también de eso, de Osandón. Por lo menos, ya se dio cuenta por lo menos Renovación Nacional tiene 3 candidatos, va a ser primaria interna, eso ya está establecido. ¿Y por qué Osandón está tan desconfiado y dice que él va a renunciar a la Renovación Nacional y que igual va a ir a la papeleta porque no le dan las garantías, se parece? Bueno, Cote yo creo que es un buen candidato y él es muy voluntarioso, digamos, como diríamos en el campo, y él quiere, digamos, llegar hasta el final, lo ha manifestado, dice que desconfía del proceso de primaria, no del interno Renovación Nacional, sino en general de que se va a establecer. Cree que se puede imponer un candidato por secretaría, ¿ya? Pero bueno, le hemos dado todas las garantías que eso no va a ser así. Si uno tuviera que hacer una predicción, sí, con lo difícil que es hacer una predicción, y ante aquí
tan augustas personalidades, ¿no? Yo diría que todo indica que mañana, cuando tengamos elecciones presidenciales, si ya en la última tuvimos, no recuerdo cuántos candidatos, Jorge, ¿7 fueron? La última, yo creo que sí. Sí, más o menos. Bueno. Yo creo que a lo menos vamos a tener lo mismo o más. Puede ser. Porque todos estos síntomas de diversidad te conducen a eso. Y como además existe el mecanismo de la segunda vuelta, que hace que la decisión de algún modo después se encausa. Pero Luis Mayol acaba de decir que Osandón es voluntarioso. Es como una manera de decir, bueno, sí, él le pone, pero ¿se lo toman en serio en Renovación Nacional? Bueno, él ha manifestado, digamos, oficialmente esa aprensión, esa duda de que las primarias podría eventualmente haber alguna cierta imposición. Pero yo le digo a usted como militante ideológicamente de sus posibilidades, o lo consideran, no sé, alguien un poco populista, como se le dice a veces, que ya deja, más o menos así como, bueno, no, sí, mira, yo creo que es un buen pero candidato ¿De verdad lo piensa Luis Mayol? Sí, es un buen candidato, lo ha demostrado, él en la comuna fue elegido senador, pues. A senador, y además claro, sacó una tremenda votación en Puente Alto, sacó un 15% más que la propia presidenta Bachelet. Entonces, es un buen candidato, hay que reconocerlo. Bueno, no hay nadie de la UDI que nos esté contestando el teléfono como para poder pedirles reacciones. Hasta ahora seguimos en la búsqueda para ver cómo... ¿No dice Kast qué es lo que va a hacer? No, él dice que va a seguir aportando al país desde donde sea, pero... que esto es algo, hoy inicia un nuevo camino, una nueva etapa, como ya dije, un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo lo pone en mayúscula, con las convicciones de siempre, pero con la esperanza de darle a mi Chile más capacidad de influir en su futuro. O sea, él está decidido a seguir influyendo desde su postura, y tal vez después nos enteremos que haya un sector de la UDI que lo sigue, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, Jorge Arrate sabe bien de las divisiones dentro de los partidos, ¿no? Bueno, todos sabemos. No me echen la culpa a mí nomás. Pero si el Partido Socialista... Todos sabemos, ninguno es virgen en esa materia. Pero el Partido Socialista es el campeón de las divisiones, ¿o no, Gutenberg? Históricamente sí, pero sí. Anoche estaba leyendo empezando a leer un libro sobre una visión actualizada del anarquismo. Y ahí sí que uno ve fracciones y divisiones, claro, hasta decir basta. Claro. Bueno, es que por definición, lógico. Yo insisto, contestatario. Que el país reclama mucha diversidad, eso se da también en el plano político, y hay que acostumbrarse a que de los dos grandes bloques, que a lo mejor podrán seguir manteniéndose o regenerándose antes o después de las elecciones, eso es otro matiz, antes o después de las elecciones, creo que va a haber mucha expresión de diversidad. Vamos a ver cómo se va a dar esto en las elecciones que vienen, las próximas parlamentarias, con el sistema proporcional. Cómo se van a agrupar las diferentes corrientes y los efectos que eso va a tener. Hay un cambio muy fundamental porque hay muchos, yo entiendo, no conozco el detalle de los distritos y las circunscripciones, usted conoce todo, que en muchos casos con un 15% de los votos una lista saca un representante. Ese es un cambio muy importante, y yo coincido con Gutenberg que puede que Chile comience a acostumbrarse más a la idea de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta es algo que no estaba incorporado en nuestra tradición política y ha demorado, a mi juicio, en ser percibido como lo que es. Hay gente que adelanta su voto de segunda vuelta a la primera. Y creo que lo más probable es que haya una tendencia a hacer más uso del mecanismo de segunda vuelta que anteriormente. Como Francia. Desde el primer café hasta el último del día, endúlzalo con Llanza 0K Stevia con sucralosa, porque su sabor equilibrado te va a encantar. Endulza todos tus cafés con Llanza 0K, no cambies, renuévate. Hasta ahora el café ha estado más bien dulce, ¿no es cierto?, sin grandes discusiones. Vamos a ir a un tema más polémico quizás, que tiene que ver con lo que vimos en el domingo en la noche, el reportaje de Informe Especial sobre lo que está pasando en el sur, con esa entrevista a integrantes de la CAM.
tengo entendido que Luis Mayol vio este reportaje, ¿no es cierto? Bastante impactante. Él ve mucha televisión. Sí, no, es que, Es que yo veo el Canal 7. No, ve muchos programas informativos, Claro. no ve películas ni series. Ahora, este reportaje ahí fueron entrevistados los miembros de la CAM, ¿no es cierto? Y justificaron ellos los sabotajes y atentados contra empresas forestales. Dijeron que ellos no queman camiones, ni iglesias, ni nada de eso, sino que es contra los forestales. Todos con la cara tapada, en fin, un reportaje muy impresionante, cómo hizo la periodista para llegar hasta el lugar, etcétera. Eso trajo reacciones, por ejemplo, del intendente Joanek, del intendente de la Araucanía, que dijo: territorio es una cosa, terreno es distinto, yo no reconozco ninguna reivindicación territorial por ningún motivo. Eso después trajo más reacción, en fin. Si hay alguien que conoce bien el tema mapuche, Jorge Arrate. De hecho, me acordé ayer de este libro que escribió, Conversaciones con un Huaychafe en la prisión política, Huaychan, y ahí es conversaciones con Héctor Yaitul, por ejemplo. Y me imagino que algo podrá decir Jorge Arrate de esto y de las declaraciones del intendente. Desgraciadamente yo no vi el programa en Canal 7. Me alegro que se haya realizado. Creo que ha de haber sido una oportunidad para que la coordinadora Arauco Malleco exprese sus puntos de vista en un medio nacional y sean de conocimiento de toda la ciudadanía. Pero efectivamente, como dice Cecilia, yo hace algunos años, cuando Héctor Yaitul estaba preso, escribí ese libro que es basado en mis conversaciones con Héctor Yaitul. Yo escuché en esta radio esta mañana las declaraciones del intendente Joanet. Sí, fue entrevistado en el diario Persona Cooperativa. a quien no conozco, pero de la que tengo... entiendo que es una persona interesante. Desgraciadamente sus declaraciones no las comparto en absoluto. Creo que él ha utilizado un lenguaje beligerante, ha mostrado no comprender para nada lo que son las reivindicaciones que está planteando el pueblo mapuche a través de algunas de sus organizaciones, y ha adoptado una postura entre patriótica y represiva, cuando lo que se requiere en la Araucanía es iniciar un diálogo en serio. Pero él y dice eso es lo que el gobierno ha tardado en hacer. Pero el tema es que el intendente dice que él no va a dialogar con personas encapuchadas y a partir de las reivindicaciones que hacía la CAM, tratando de separar tierra de territorio. No hagamos mal uso del término encapuchado, porque el encapuchado está muy desprestigiado después de todo lo que hacen en las marchas. Pero no dieron la cara. Los dirigentes mapuche. Bueno, pero perdón, en el están reportaje perseguidos desde hace muchos años. Hay montones de mapuches que están presos. A muchos de ellos posteriormente son dejados libres porque no tienen responsabilidad de los hechos que se les atribuyen. Es cosa de ver las estadísticas. A ver, ahora, sí, Gutenberg. Yo quería pensar lo siguiente, es decir, la historia está repleta de reivindicaciones, algunas legítimas, otras no, eso dependen de las opiniones, pero pensemos en todas las legítimas. Y eso, el tema de cómo se expresan esas reivindicaciones, también la historia está llena de eso. Y nosotros en Chile hemos vivido experiencias que yo creo que nos obligan a ser muy cuidadosos con nuestra democracia. En los tiempos de la dictadura nosotros reivindicamos el camino de la no violencia, reivindicamos a Martin Luther King, reivindicamos al ejemplo Castillo Velasco, de tantos otros que precisamente decían que con métodos pacíficos era la forma de reivindicar lo que nosotros estimábamos justo frente a aquellos que creían que lo que se debía usar era la vía violenta. Aquí hay una cuestión muy de fondo en términos de cómo uno entiende que tiene que expresar sus reivindicaciones en una sociedad moderna, una sociedad de este tiempo. Y yo simplemente, a priori, rechazo toda violencia, cualquiera sea su origen. Me parece a mí que eso es una cuestión de principio y que uno,
conociendo la historia reciente nuestra y la historia en general, tiene que sentar como una base. Lo segundo es que recuperar la democracia nos costó, y uno por lo tanto tiene que saber cuidar y defender su democracia. El que no quiera vivir en democracia, el que no quiera practicar la democracia, el que no quiera respetar las reglas de la democracia, es él el que está en problema, no los que estamos viviendo y practicando la democracia. Ahora, eso implica necesariamente también en paralelo que uno tiene que ser partidario en democracia, respetando las reglas del diálogo y de la búsqueda de acuerdos. Y en esto, por lo tanto, están mezcladas las dos cosas: búsqueda de acuerdos, diálogo permanente, hacerse cargo del tema, del problema que hay porque existe, pero a su vez reivindicar que la violencia no se justifica jamás. Ahora, para quienes no hayan visto el reportaje, solamente, Luis, un segundito, ¿qué dijo Yaitul? La función de los órganos de resistencia territorial de la CAM es golpear al enemigo, frenar las hidroeléctricas y a otras empresas. Vamos a actuar violentamente porque el enemigo nos obligó a sacar las armas. Eso lo dijo un representante de la CAM. Después, otras frases: no estamos dispuestos ni a dialogar ni a parlamentar, nosotros nos vamos a defender. Y Héctor Yaitul aseguró que la lucha se dirige contra lo que consideran un Estado colonial que los invadió militarmente. ¿De qué vamos a conversar nosotros?, dijo. Solo vamos a hablar sobre la recuperación autonómica y territorial. Recordemos que Yaitul lleva, que después de cumplir varios años de condena, está en libertad condicional, ¿verdad? Y él dijo que es el control territorial, añadió él. A su parecer, la recuperación violenta de tierra no es un acto delictivo, sino legítimo, al considerar que el 95% de la tierra que pertenecía al pueblo mapuche está ahora en otras manos. Y, por último, les comento que dijo: nosotros atacamos a las empresas forestales, no hacemos daño a las personas, ni quemamos casas, ni iglesias, dijo otro de los representantes. Luis Mayor. Bueno, yo vi el programa, sí, mientras Guten veía una teleserie, yo creo, a esa hora yo estaba viendo la noticia, me estaba informando. Leía un libro sobre el anarquismo, de un francés, que después te lo puedo recomendar. Sobre Mahatma Gandhi. Oye, mira, pero yo quedé impactado porque en realidad no lo comencé a ver desde el inicio. Cuando puse la televisión, creí que estaba viendo un reportaje a las FARC, derechamente, en una especie de selva, en un bosque, unos señores con las caras tapadas, custodiados con otros que estaban armados, con unas escopetas, qué sé yo, unos rifles, con una bandera atrás, y ahí me fue imponiendo, porque después fueron a otro lugar los periodistas, de que llegaban a territorio en que forman parte del territorio nacional de Chile, pero como que están excluidos, en que para ingresar había que presentar una especie de salvoconducto, eran autorizados, digamos, por personas, esas personas los llevaban custodiados, incluso con provisión de grabar, no me acuerdo caso con la vista vendada o no, pero la periodista caminó 2 horas para llegar a un lugar que ella no supo dónde había ido, eso dentro del territorio chileno. Y después las declaraciones son del tenor de lo que está diciendo Cecilia. Yaitul, como está con un sistema de libertad especial, él no habló de violencia directamente, ¿ya? Pero sí negó el diálogo absolutamente, dijo que él estaba solamente dispuesto a dialogar, pero sobre la base de recuperación de los territorios, las tierras y de gobiernos autónomos, o sea, bajo esa condición, o sea, con el resultado, digamos, sobre la mesa. Ahora, yo lo que creo que aquí todos los gobiernos han fracasado, yo formé parte de un gobierno, fracasamos en solucionar el problema de la Araucanía. ¿Solo en eso? No, y yo creo que hoy día el fracaso aún más grande, es por eso que la presidenta, incluso en el último mensaje, ni mencionó la palabra Araucanía, porque yo creo que no hay ninguna solución al tema. Ya el tema se escapó de las manos. Hoy día, cuando vemos todos los días en el diario que se están quemando iglesias, se están quemando maquinaria, es una zona en que el Estado de Derecho derechamente no está existiendo. Ahora, justamente a propósito de eso, sí, Andrés Joanne, el intendente, esta mañana en el diario Cooperativa le preguntaron si él le creía, ¿no es cierto?, a la CAN cuando dice que ellos no atacan, que no queman iglesias, en fin, que solo es contra las forestales. No les creo, dijo Yaitul dijo que eran descolgados de la CAM. Claro, que eran descolgados, sí. Y el intendente dice: nosotros vemos ahí las reivindicaciones y no les creo eso. Y además
Bueno, Jorge, a ver, se me fue la onda lo que iba a decir. Mira, varios puntos. Primero, yo comparto con Gutenberg creo que el gran logro de la democracia como sistema político es eliminar la muerte como instrumento en el ejercicio de la política. Y siempre he sido partidario que cuando existen las condiciones auténticamente democráticas, ese es el espacio en que tenemos que disputar nuestras diferencias. Por lo tanto, soy contrario al ejercicio de la violencia en el juego democrático. Sin embargo, yo creo que es bueno que alguna vez nos demos por notificados que el problema de la Araucanía no es un problema de más o menos democracia, y por lo tanto no es aplicable los mismos criterios que se aplican al sistema democrático a una situación que ellos definen como de ocupación. Yo pregunto, si el día de mañana territorio chileno fuera ocupado por fuerzas de otra nacionalidad, ¿sería legítima la violencia? ¿El discurso de Gutenberg lo seguiría sosteniendo? Yo creo que no. En el caso del pueblo mapuche, lo que ellos consideran es que a partir del proceso de mal llamado, de pacificación de la Araucanía el siglo pasado, y del sistema de reservas que se estableció, o reducciones, como se le llama efectivamente, porque quedaron con una parte ínfima de todo el territorio, ellos fueron despojados de un territorio. Y por lo tanto actúan sobre la base de la idea de que hay una ocupación. Esto no es nuevo. Esto se ha dicho en todos los tonos. Desgraciadamente en Chile, el informe que elaboró la comisión que presidió el expresidente Patricio Aylwin, encargada por el presidente Lagos durante su mandato, parece que no es suficientemente conocido. Allí hay una serie de recomendaciones que no se han ejecutado, que yo entiendo que no son suficientes para las demandas que hace la CAM u otras organizaciones, pero que sin duda contribuirían a un mejor entendimiento. Y además, este informe de la Comisión Aylwin contiene una visión histórica, donde se establece lo que se llama la deuda histórica reconocida por esta comisión con el pueblo mapuche. Pero necesito irnos a comerciales, por favor. Se determinó por favor, vamos a ir a comerciales y seguimos porque este es un tema que... Sí. Y me dicen que Hernán Larraín no va a hablar y que va a hacer una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana el presidente de la UDI. Bueno, vamos a ir a comercial y seguimos con el tema de la Araucanía. Les solo adelantarles que salió la encuesta Adimark, que vuelve a caer más puntos la aprobación al gobierno, y en cuanto a la nueva mayoría obtiene 16% de aprobación. Chile Vamos retrocede un punto de aprobación llegando a 18, o sea, 17 la nueva mayoría, 18. Oigamos un comercial de la Universidad Alberto Hurtado que es mucho más alentador. Pero tenemos uno más que la nueva mayoría. Oigan, pero ¿saben qué es lo alentador? Que el 61% declara tener mucho o algo de interés de participar en el proceso constituyente, un 60% declara estar muy o algo interesado en participar de las elecciones municipales, o sea, y no hay una pregunta sobre la reforma laboral, sobre la negociación colectiva, sobre la titularidad sindical. Bueno, no, Adimark no incluye esas preguntas. No, pues allá. Está bien. Pero las reformas sí. Lo suponía. Ya. Vamos a comerciales. Invierte en la nueva plataforma internacional de inversiones de Principal Financial Group. Conoce sus 6 nuevos fondos administrados por las mejores boutiques de inversión del mundo. Más información en principal.cl. Y más de 630.000 socios de Copeuch de todo el país recibirán un dinero extra gracias al remanente 2016. Infórmate, ingresa en copeuch.cl. Seguimos luego de los comerciales con Jorge Arrate, Luis Mayol y Gutenberg Martínez. Sí, Adimark viene con la reforma. Retiro lo dicho. Escuchemos cuál es el resultado de esa consulta. Vamos a comercial. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha escuchado 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado.
Hoy, en Coopeuch, estamos unidos para entregarle a nuestros socios un beneficio único de la cooperativa, el remanente, que este año tiene una noticia soñada. Se distribuirán más de 35.000 millones entre sus socios. Recuerda, mientras más productos Coopeuch prefieres, mayor será tu remanente. Sé parte de la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Latinoamérica. Contáctanos en nuestras 83 oficinas a lo largo de Chile o en coopeuch.cl. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu cooperativa o www.sbif.cl. Yansa 0K presenta ¿Cómo encontrar tu endulzante ideal? Si eres de las que prefiere el sabor del azúcar pero sin sus calorías, tu endulzante ideal es Yansa 0K Sucralosa, porque proviene del azúcar y conserva su dulce sabor. Lo reconocerás fácilmente por su color amarillo y atractiva nueva botella. No cambies, renuévate. Yansa 0K, date el gusto de estar bien. La restricción vehicular para mañana corresponde a los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué? ¿Y cómo hago el reparto? No se preocupe tanto, jefe. Arrendamos con Europcar y en un rato tenemos los repartos a tiempo como siempre. Buena idea, ¿eh? Oiga, jefe, ¿puedo elegir esa camioneta que tanto me gusta? Arrienda y opera con tranquilidad junto al servicio y experiencia del Rentacar número 1 en Europa. Europcar. Movemos tu negocio. Respalda y garantiza Tatterson. Cotiza y reserva en europcar.cl. Si quieres llegar más lejos, invierte en la nueva plataforma internacional de inversiones de Principal Financial Group. 6 nuevos fondos administrados por las mejores boutiques de inversión en el mundo para que sigas creciendo junto a tus inversiones. Conoce más en principal.cl. Principal Financial Group, líder global en inversiones y pensiones. Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. El camino a Copa América Centenario se vive al aire libre. Este miércoles, La Roja sigue preparándose. Pizzi y dirigidos saltan a la cancha y todo el país lo vive en directo desde Estados Unidos junto al mejor equipo. Chile frente a México. Segunda escala. Este miércoles por Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. No dejes pasar más tiempo. Mejora tu vida sexual hoy. Men's Quality, centro médico experto en salud sexual masculina. Porque la disfunción eréctil y eyaculación precoz solo son problemas si no buscas respuestas, llama hoy y encuentra la solución médica para mejorar tu vida sexual. Y en mayo, aprovecha el 25% de descuento en tu consulta y 10% en tratamientos médicos. Men's Quality, expertos en salud sexual masculina. Visita mensquality.cl. Agenda tu hora al 600-633-3333 o vía WhatsApp. Miami. Obvio, Miami es lo in. Todos exportan a Miami. Mira, yo creo que tu empresa también debería. Bueno, si te complica, yo voy. Opinar sobre tu empresa es fácil. Otra cosa es apoyar con hechos concretos. Hazte cliente de BCI y descubre las soluciones y servicios que tenemos para tu empresa. Ejecutivos especialistas, centros empresarios BCI, financiamiento en línea, servicios complementarios. BCI Empresarios, hechos concretos, no palabras. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿Sí? Ah, sí. Sal líquida Tatio, 0% sodio, con un sabor y un sonido único. Porque es líquida. En un práctico envase con dosificador spray, dale sabor a tus ensaladas como nunca antes, con todos los beneficios del potasio. Ayuda a disminuir la presión arterial, la incidencia de problemas cardio y cerebrovasculares, y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio, tradicional, más salud, buen sabor. Se estima que hay más de 8 billones de aparatos conectados a Internet. Ante las nuevas tecnologías, ¿cómo nos relacionamos a escala humana? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Cámara Chilena de la Construcción. 11 grados. 11 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar.
Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 17 minutos para las 10. 17 minutos para las 10. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Invierte en la nueva plataforma internacional de inversiones de Principal Financial Group. Conoce sus 6 nuevos fondos administrados por las mejores boutiques de inversión del mundo. Más información en principal.cl. Y más de 630.000 socios de Coopeuch de todo el país van a recibir dinero extra gracias al remanente 2016. Así que infórmate e ingresa en coopeuch.cl. Seguimos el primer café con Luis Mayol, Jorge Arrate y Gutenberg Martínez. Estábamos conversando a partir del reportaje que vimos el domingo pasado sobre el tema de la Araucanía y en particular estas entrevistas a gente de la CAM. Yo quería de la Central una cosa primero de la coordinadora, perdón. Una cosa primero corta. Sí. Yo creo que un reconocimiento al intendente Andrés Joanet. Él es una persona que ha trabajado el tema de las reivindicaciones, de las culturas, de los pueblos originarios en América Latina hace muchos años. Y hay un testimonio, digamos, bastante fehaciente de aquello. Y además es un intelectual, un doctor en ciencia política de la Universidad, creo que de Heidelberg en Alemania, es decir, tiene las capacidades intelectuales y tiene también la experiencia en este tipo de situación. Segundo, yo creo que lo que señalan respecto al reportaje famoso demuestra algo que es grave, pero yo diría que también es típico, es decir, aquí hay mucho de acción de propaganda. Yo creo que es un grupo que es inframinoritario en lo que significa el pueblo mapuche. Desde ese punto de vista no se trata ni de menospreciar, pero tampoco de sobredimensionar lo que las cosas son. Y la gran mayoría del pueblo mapuche se sienten chilenos, sin perjuicio lo cual, a su vez, reivindican legítimamente con fuerza lo que significa la cultura, la defensa de su cultura, y el necesario reconocimiento que la sociedad chilena tiene que expresar a esa cultura y a su vez a lo que significan sus lógicas de nacionalidad. Las sociedades modernas son capaces de, en un mismo país, convivir encuentros culturales diferentes. Y eso está en Nueva Zelanda, está en Australia, después de muchas cosas atroces que se hizo respecto a los pueblos originarios, está en los propios Estados Unidos, se da en México. Es decir, esto se puede solucionar por la buena y por lo tanto el tema es, hay que aislar a las minorías que siempre buscan la cosa violenta porque es el camino más simple y más fácil en su reivindicación conflictual del momento, más fácil para ellos, pero que al final de cuentas no genera ninguna posibilidad de solución real en términos de país. Así que yo tengo una confianza en lo que es la expresión de la gran mayoría del pueblo mapuche y en lo que tiene que ser nuestra capacidad política como chilenos de ayudar a resolver el problema, aislando a los grupos inframinoritarios que practiquen la violencia. Bueno, las declaraciones del intendente a propósito sobre lo que decíamos hace un momento también fueron... merecieron el repudio de la Corporación de Profesionales en Mapuche, ENAMA, que las calificó como temerarias y poco conciliadoras, lindando con la negación histórica y también le llamaron provocación. En fin, Luis Mayol quería... Estaba Venancio Coñepán, hay varios mapuches de mucha tradición y bastante liderazgo que los que están opinando en esas instituciones y ellos no están ni ahí con este tema de la CAM. Yo creo que ellos mismos reconocen que el Estado chileno es un Estado unitario, que obviamente hay diferentes etnias, que hay que respetar sus tradiciones, su cultura, pero que esto no corresponde. Esto demuestra una vez más lo que yo digo, que el Estado de Derecho en la Araucanía está seriamente amenazado y debilitado. Hay que estar ahí un tiempo para darse cuenta las víctimas que son mapuches y no mapuches, son pequeños agricultores, cómo viven y cómo lo están pasando, que se sienten absolutamente desprotegidos por parte del Estado.
Ahí hay que hacer algo y hay una serie de soluciones que hay que buscar. Los jueces, por ejemplo, los jueces dicen que no están actuando, pero también hay que comprenderlo, si ellos están viviendo dentro de un ambiente que es amenazante. Yo una vez lo dije aquí, a mí un juez me dijo una vez, pero yo vivo acá, mis hijos van a la escuela en un pueblo, entonces ahí hay soluciones que hay que buscar prácticas, como se buscó en Italia en un momento determinado, cuando se solucionó el problema, no es lo mismo, de la mafia, en que se delegó la competencia y la jurisdicción a otras regiones, a otros lugares, para que se pudiera actuar, digamos, sin presión de ninguna naturaleza. Yo creo que la gente que vive en la Araucanía, que es mucha, ¿ya?, se merece vivir en una parte de Chile con un Estado que la proteja a través del Estado de Derecho. Ahora, Jorge Arrate, usted que conoció a Yaitul, que hizo este libro, ¿no es cierto? A ver, ¿qué opinión tiene? Y recordemos que Ernesto Yaitul, el hijo de él, quedó en prisión preventiva por porte ilegal de armas. O sea, hay hechos concretos y que me imagino Jorge no los va a negar, pero sí los entiende, los justifica Jorge Arrate todo esto. Yo creo que el problema... el llamado problema mapuche, la cuestión mapuche, el conflicto que mapuche. el conflicto mapuche, que es un conflicto de todos los chilenos, es algo que es muy complejo. Yo creo que es muy complejo. Sí. Y yo creo que hay que partir de ciertos criterios básicos. Para mí, un criterio básico es una idea que se resume en la frase: tenemos que construir un mundo en que quepan todos los mundos. Chile puede ser un mundo en que quepan todos los mundos. Si uno escucha al intendente, de quien yo tenía y sigo teniendo en lo personal una opinión que está avalada por lo que ha dicho, positiva por lo que ha dicho Gutenberg, aunque no lo conozco, pero que me ha decepcionado en sus declaraciones, porque lo que él plantea no es un mundo donde quepan todos los mundos, él plantea un mundo chileno. Todos somos chilenos. El 95% de los chilenos tenemos sangre mapuche, según un estudio que él cita, aunque sea en un pequeño porcentaje. Por lo tanto, todos somos lo mismo. Y él, en definitiva, lo que procura es la vieja política del integracionismo. Es que los mapuches sean como nosotros. Y hay mapuches que quieren ser como ellos, no como nosotros. Entonces, la pregunta que hay que responder es: ¿el Estado chileno admite en su interior la existencia de una cultura, de una cosmovisión, que está asociada a un territorio? Porque cuando hablan de cultura mapuche, la cultura mapuche está asociada a la tierra, y fueron despojados de su tierra. No por los pequeños, no estoy hablando de los parceleros, ellos han dicho en infinitas oportunidades que no están contra los parceleros. Habrá descolgados, no lo sé, eso ocurre en todas partes, pero están contra las forestales, están contra las hidroeléctricas, están contra las forestales que los están privando del agua, que es un elemento fundamental de la cosmovisión y de la vida mapuche. Yo leí hace unos días unas declaraciones de Gastón Sublet, que es un hombre que a quien no conozco, pero que siempre ha estado muy vinculado a este mundo, donde rescataba este modo de vida de los mapuches. Ahora, el punto es, y termino, Cecilia, los chilenos, el Estado chileno, es capaz de aceptar que exista un territorio donde se ejerza esa cultura y de respetar esa cultura, donde hay otro mundo que no es el nuestro, sin pretender que ellos se transformen en lo que nosotros somos. Pero ese territorio, ¿cómo sería? Porque el intendente dice, territorio es una cosa, tierra es distinto. Bueno, hay que sentarse, si Yaitul no ha cerrado el diálogo, estamos diciendo... Luis ha dicho aquí que Yaitul quiere los resultados antes de sentarse a conversar. Pero lo que tú acabas de decir es absolutamente minoritario. Él ha planteado una agenda. Él ha planteado una agenda. Es absolutamente minoritario, pero yo voy a decir aquí una cosa que es pesada. Si no fuera por los camiones que queman
y por los incendios que hacen, no estaríamos discutiendo aquí el problema del pueblo mapuche. Yo no creo, pero ellos dicen que no son los que queman los camiones y los incendios. Yo creo, Jorge, que en eso está absolutamente equivocado. ¿Cómo estar equivocado? La historia me da la razón. Porque es que la historia tuya no es la historia, precisamente la historia lo que da la razón es que los que usan los métodos violentos al final generan mayores problemas que los que pretendieron solucionar, y que son los métodos pacíficos, más aún en lo que son las sociedades modernas, los únicos métodos, primero, éticamente asumibles, y en segundo lugar, políticamente viables. Así que en eso yo te digo discrepancia total. Ahora, la expresión ser chileno, sí, por supuesto. La acción de la CAM viene desde los acontecimientos del Humaco, más o menos. Y eso es 1997, 1998. Antes de eso, ¿alguna vez se discutía como se discute ahora el tema mapuche y las reivindicaciones? ¿En ese sentido reivindica la violencia, Jorge? Que gracias a la violencia... He dicho que desde el punto de vista de ellos estamos frente a una ocupación. Colega, asumiendo el método parlamentario... Le devuelvo su palabra, era una interrupción. Colega, estimado honorable exdiputado. Era una interrupción nomás, gracias. Lo que quiero decir es lo siguiente. También en los años 80 no se discutía el cambio climático. Es decir, la lógica de entender las distintas culturas en los procesos nacionales es una lógica que comienza a aparecer como parte del siglo, hablemos de fin del siglo XX. El cambio climático no existía hace 40 años atrás. Es decir, el entender, y vuelvo al tema de la diversidad, el entender con todo lo que son los procesos migratorios que se están generando hoy día, la convivencia entre distintas culturas, etnias y nacionalidades en un mismo territorio, en un mismo Estado-nación, eso es parte de la modernidad. Y desde ese punto de vista, eso explica, no las acciones violentas, eso es lo que explica el que haya una abertura mental para entender que el ser chileno no significa una sola cultura, sino que el ser chileno es reconocer, y puede ser posible, reconocer la diversidad de culturas que estén presentes. Lo vemos hoy día en las calles, lo vemos aquí hoy día en el barrio Yungay, lo vemos en lo que significa las colectividades haitianas que se están formando con su cultura, que también es muy rica y muy propia, y que logran convivir con otras culturas acá. Entonces, yo no acepto, o sea, acepto por supuesto, pero no entiendo que el tener culturas distintas implique una concepción muy antigua, con el debido respeto a lo que significa la lógica de los territorios, la lógica de las naciones uniculturales. Eso ya no es parte de lo que se vive hoy día en el mundo. Si no, no tendríamos un alcalde musulmán en Londres, por ejemplo. Luis Mayol. Yo creo que esta discusión va a mucho rato. Yo con Jorge ahí discreparía de cuál es el origen histórico del problema. Yo creo que toda Latinoamérica estaba poblada por pueblos, digamos, originarios, y recibieron una invasión similar. Esto fue posterior. El Estado chileno aquí actuó de una forma, ahí nos vamos a remontar, digamos, ya a la historia, distinta, porque ese territorio permaneció independiente, autónomo durante mucho tiempo. Después de la Guerra del Pacífico se conquistó, y ahí la Comisión Radicadora y por las leyes aprobadas por el Parlamento de Chile, hubo una primera discusión en el Parlamento, podemos ver las actas, en que unos querían hacer lo mismo en Estados Unidos, hacer las reducciones. Después se le mal llamó a las comunidades de reducciones, donde tomaban a toda la etnia y los colocaban en un territorio determinado. Aquí se radicaron donde ellos vivían, que se llamaban los prados además, porque el resto era selva. ¿Ya? Y se ubicaban las comunidades y se otorgaron en Mercedes, en la Araucanía, 517.000 hectáreas. Así es, 500.000 hectáreas. ¿Ya? Y después hubo un periodo bastante largo en que ellos podían dividirse y podían vender. ¿Cuánto era el territorio total? El total eran 10 millones de hectáreas. Claro. ¿Ok? Pero Jorge, pero no te rías. El resto no lo ocupaban, era selva. Y el Estado chileno trajo a los colonos suizos, alemanes y todo, y los metió en la selva. Los metió en la selva con 2 yuntas de bueyes, 10 tablas, no sé cuánto, para que se instalaran. Y los mapuches quedaron en las tierras. Y después hubo suposición de títulos por una serie de razones que podemos conversarlas. Y la Comisión Erradicadora, el año 1929, otorgó las últimas Mercedes, y después se empezaron a producir estos problemas de desmedro. Lo determinó el gobierno de Lagos, que eran 27.000 hectáreas. Como se crearon comunidades más allá de las ancestrales, hoy día van entregadas 180.000 hectáreas sin ninguna ayuda productiva de ninguna especie, y esa gente se fueron a empobrecer a otro lado. Ese
es un resumen que después lo vamos a discutir en detalle. Sí, habría que... El término empobrecer es una cosa que hay que discutir desde el punto de vista cultural, Luis. Sí, yo creo que Jorge, a lo mejor ellos no quieren vivir como vivimos nosotros. ¿Tú admites esa posibilidad? Que ellos quieran tener otro tipo de vida, no la nuestra. Pero ¿cómo, Jorge? Con un territorio, con sus propias autoridades, con sus propias leyes. Esto es un problema complejísimo. Claro. Yo no tengo una solución. Yo lo que digo es que, primero, Héctor Yaitul ha dicho que está dispuesto a dialogar sobre la base de una agenda que considere esos dos temas. O sea, con el resultado. No es el resultado, es una agenda. Es una agenda. Entonces, el Estado chileno en algún momento tiene que adoptar una decisión. Pero usted que conoció a Héctor Yaitul, ¿qué diría como persona, cabeza, un hombre cómo? No, yo siento una amistad por él, afecto por él y por su hijo, a quien también conozco, y que lamento que esté hoy día en prisión preventiva. Creo que es un hombre con una gran formación, con una gran cultura, un gran lector, y pienso que cree profundamente en lo que es su causa. Ese libro expresa lo que él piensa, no es lo que yo pienso. Sí. Yo escribí ese libro porque a mí me impresionó cuando lo conocí saber tan poco. Porque yo sé muy poco, Luis, tú sabes mucho más que yo. Jorge, yo soy como la mayoría de los chilenos. La mayoría de los chilenos saben muy poco del tema. Yo no conozco a Yaitul, pero conozco mucho a la familia Lusinger. A la familia Lusinger que fue víctima. Pero no la contrapongas. No, porque son gente de la organización que lidera Yaitul. No es así. ¿Cómo que no? Él mismo dijo que eran descolgados porque no podía decir que eran... No es así, pues. No es así. Es lo mismo que digas tú... Celestino Córdoba es de la CAM, ¿o no? Pero ¿no estás diciendo tú mismo que Yaitul dijo que eran descolgados? Bueno, ¿tú crees que Yaitul está de acuerdo con haber matado está a en los libertad Luxinger? Condicional, no puede decir que son gente que actúan bajo sus órdenes. Pero dime, ¿tú crees que Yaitul está de acuerdo con que haya asesinado a los Luxinger? No tengo idea. Bueno, pero está de acuerdo. Yo creo que no. ¿Está de acuerdo que quemen, digamos, las maquinarias? Yo tengo la convicción que no. Él practica una violencia su organización practica una violencia sobre las cosas porque consideran que están en un caso de ocupación. Yo no apruebo la violencia en un sistema democrático, pero no puedo condenarla cuando hay un caso de estiman que es ocupación. Claro, él dice, solo vamos a hablar sobre... Yo creo que en esto uno tiene que tener criterios de principio. La violencia no es admisible nunca. O sea, cuando hay una invasión de un país extranjero, no es admisible la violencia, Gutenberg. No es admisible. Es decir, todo lo que estamos discutiendo en el Medio Oriente... Si nos hubieran invadido los argentinos en el año 78, 82... Todo lo que implica la sociedad moderna es que hemos adquirido determinados valores, a Dios gracias, o que vamos avanzando en aquello. Yo también estoy contra la guerra, Gutenberg. Estamos todos contra la guerra. Estuvimos en contra de la guerra de Irak, estuvimos en contra de los que propugnan métodos violentos. No, si estamos todos contra la guerra, territoriales, pero y por situémonos lo tanto, en la realidad. El tema de sí o no a la violencia es una cuestión de principio, Jorge. En el momento que uno relativiza eso, está bien. O sea, tú, si hay una invasión de Chile, tú serías contrario a que los chilenos ejercieran violencia para liberarse. Además es una región, Jorge, que el 68% no es mapuche en la nueva región, viven en las ciudades. Y del pueblo mapuche hay estudios que yo te puedo mostrar, en que el 70% no está ni ahí con lo que está ocurriendo, lo que están haciendo estos grupos violentistas. Solo vamos a hablar, dijo Yaitul, sobre la recuperación autonómica y territorial. ¿Qué significa autonómica? Bueno, en España existen autonomías, Cecilia. En España hay autonomías y es un Estado que relativamente ha funcionado bien. Y en otros países también existen situaciones de ese tipo. Hay algunos que creen en una reivindicación en términos de Estado-nación. Hay otros que creen en un esquema federal. Hay otros que creen en un respeto a su cultura. Hay distintas líneas en esto, en la reivindicación mapuche, distintas líneas, no hay una sola línea. Por lo tanto, eso es lo complicado. Lo único que yo digo es que los que están en la violencia hay que aislarlos y son minoritarios, pero eso no significa que uno no se haga cargo de la situación. Y hacerse cargo de la situación es que esto no puede seguirse manejando, entre comillas, hasta el infinito, en la lógica de gobernantes antiguos, que los problemas tienen solución o no tienen solución, y la solución es la no solución. Estoy de acuerdo en eso, sino que hay que asumir siempre que la solución no sea la represión. Pero hay una comisión de los parlamentarios hoy día con el intendente. La solución implica capacidad de diálogo, capacidad de entenderse, pero a su vez de aislar a los violentos.
Luis Mayol. Hay una comisión que está funcionando bastante bien hoy día, que están todos los parlamentarios de la región, de todos los colores políticos, con el obispo, con la iglesia, con el intendente, con las iglesias evangélicas y con, ayer vi que estaba el presidente de los alcaldes mapuche participando. Y creo que han avanzado bastante. Bueno, Luis Mayol. Reinao. Sí. Guten Martínez, Jorge Arrate, no alcanzamos a hablar de el paro de la CUT que de hoy, los estudiantes, había muchos temas, pero para la próxima. Paro vamos a tener todo el invierno para eso va a conversar, así que... Que les vaya muy bien, gracias.